a base de células. Son millones y millones de células que tiene el cuerpo humano. Esas células día a día tienen que renovarse, tienen que regenerarse. Cuando esas células no se regeneran, los médicos dicen que el organismo se deteriora y aparece algo que los médicos llaman degeneramiento celular. Ahora bien, escúcheme. Nosotros, antes de venir a Cristo, así como el cuerpo se degenera, nosotros también en nuestra condición moral estábamos degenerados por causa del pecado. Si nosotros queremos que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esté sana, nosotros debemos renovarnos día a día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros debemos regenerarnos día a día. Ahora bien, número 2. Dice la ciencia médica que la enfermedad aparece en el cuerpo humano a causa de una mala alimentación. Diga conmigo, mala alimentación. Mala alimentación. ¿Por qué dicen los médicos que la enfermedad aparece a causa de una mala alimentación? Nuestro organismo, nuestro cuerpo tiene que ser bien alimentado. Los médicos dicen que cuando no hay una buena alimentación, es decir, a la carencia de vitaminas, proteínas, carbohidratos, nuestro cuerpo tiende a debilitarse. Se debilita a tal manera que por causa de una mala alimentación, el cuerpo, el organismo se siente débil y el cuerpo está a expensa de recibir fácilmente ciertos agentes microscópicos que a la vista humana no se pueden ver, se ven solamente a través del microscopio. Entonces, cuando no nos alimentamos bien, el cuerpo se enferma. Yo creo que si el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, quiere estar sano, nosotros tenemos que alimentarnos día a día de la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora bien, los médicos, usted se ha dado cuenta que a través de los años la ciencia médica ha enfrentado una batalla, lo que se conoce científicamente como la lucha contra las bacterias. La ciencia médica por muchos años ha luchado contra las bacterias. Hace algún tiempo apareció un informe detallado de la Organización Mundial para la Salud. En aquel informe dicen ellos que se encuentran alarmados, oiga bien, se encuentran alarmados porque en los últimos 20 años han aparecido alrededor de 30 virus mortales que afectan a la humanidad. 30 virus mortales. Dicen que en Colombia hay un alto índice de que el ser humano, las personas, contraigan la enfermedad del cáncer en el estómago por causa de una bacteria o de un virus conocido como la Escherichia coli. Ahora bien, los médicos han avanzado en sus logros para erradicar muchas enfermedades, pero al mismo tiempo los médicos se han dado cuenta, la ciencia médica se ha dado cuenta que en su afán por contrarrestar estos microorganismos perjudiciales para el cuerpo humano, los médicos se han dado cuenta que han aparecido virus que se hacen resistentes a cualquier tratamiento medicamentoso. Ahora viene, por allá en los años de 1860 en Europa apareció un virus mortal conocido como el virus que producía la enfermedad de la fiebre bubónica o de la peste negra. Millones de personas murieron en Europa y en gran parte del Medio Oriente. Hubo gente que murió a causa de esta bacteria. Ahora bien, si nosotros analizamos el cuadro, podemos ver que hace poco hay una alarma. Se alarma la sociedad científica porque lo que era una enfermedad en el África, dicen que ya esa enfermedad o ese virus apareció en el continente americano. Una enfermedad en el África conocida como el ébola. No sé si usted ha visto las noticias, pero los noticieros están alarmados, dice, porque los médicos han afirmado que
continente americano. Pues bien, podemos ver que virus desaparecen, pero al mismo tiempo aparecen otros que son sumamente peligrosos. Podemos ver que por allá en el lejano oriente un día apareció una bacteria que producía la enfermedad del cólera, y dicen los médicos, le echaron las culpas al consumo de los alimentos marinos, le echaron la culpa al pescadito. Por hace algún tiempo en España apareció una enfermedad de un virus que producía ciertamente esa enfermedad conocida con el nombre de la enfermedad de la vaca loca, y los médicos atribuyeron aquello a una bacteria por el consumo de la carne de res. Pues bien, apareció en Estados Unidos de Norteamérica hace algún tiempo una enfermedad conocida como la gripe aviar, y los médicos atribuyeron aquello al consumo de pollo, al consumo de la carne de aves. Pero así han aparecido enfermedades. Hace poco lo que era una epidemia se extendió a una pandemia. Usted conoció la alarma que hubo del virus H1N1, y los médicos o la ciencia médica le atribuyó esta enfermedad a un virus producido por el consumo de la carne porcina o por el consumo de la carne de cerdo. Quiere decir que la ciencia médica en muchas oportunidades no ha sido efectiva para contrarrestar los diferentes virus. Hemos visto virus que acaban al ser humano, el virus que destruye a través del cáncer, el virus que destruye a través del SIDA, y la ciencia médica está alarmada. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente hemos sido la generación que más médicos hemos tenido sobre la tierra. Hemos tenido médicos en todas las ramas, hay médicos en todas las áreas. Si alguien sufre del oído, allí tenemos al odólogo. Si alguien sufre de las fosas nasales y de la laringe, ahí tenemos al otorrinolaringólogo. Si sufrimos de los riñones, está el oncólogo. Es decir, hay médicos en todas las áreas, pero también tenemos que reconocer que somos la generación más enferma que ha existido sobre el globo terráqueo. Esto es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque la ciencia médica dice que la enfermedad aparece por esta circunstancia, pero a la luz reveladora de la palabra de Dios, yo encuentro que la enfermedad no apareció por el degeneramiento celular, no apareció por causa de una mala alimentación. La enfermedad apareció por causa del pecado. Es decir, fue el pecado el que les abrió las puertas a las enfermedades, porque cuando Dios creó al hombre, Dios no creó a un ser enfermo, Dios no creó a un hombre enfermo, Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Quiere decir que Dios creó al hombre a un ser sano, a un ser completamente sano, pero algo apareció en medio de aquella escena, apareció la artimaña del diablo, porque déjeme decirle que el ser más enfermo sobre este universo es Satanás. Él es el causante de ciertas enfermedades, pero yo también vine a decirte en esta hora que no importa cuán grande, cuán fea, cuán terrible sea la enfermedad, cuando Cristo aparece en una vida, la enfermedad tiene que irse. No sé si usted vio eso, pero cuando Cristo aparece en una vida, la enfermedad tiene que desaparecer. Llámese cáncer, llámese ébola, llámese lupus, llámese como se quiera llamar, la Biblia dice que por la llaga de Cristo nosotros hemos sido sanados. Alguien para alabar a esa sangre en esta hora. La Biblia dice, por tuya herida nosotros hemos sido curados. Alguien diga venga eso. Aleluya, aleluya. Ahora bien, tenemos que recordar que nosotros, los seres humanos, no somos solamente materia orgánica expuesta a corromperse. Es decir, nuestro cuerpo físico se deteriora, se corrompe.
con materia orgánica. Recordemos que nosotros somos seres tripartitos. Quiere decir que cuando Dios creó al hombre lo constituyó con tres armonías, de acuerdo a lo que enseña la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. El apóstol Pablo dice que todo nuestro ser tiene que ser guardado irreprensible hasta la venida de Jesucristo. Y Pablo dice que tiene que ser guardado todo nuestro ser en espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que yo soy un espíritu, quiere decir que yo soy un alma y quiere decir que yo soy un cuerpo. Nosotros no solamente somos este caparazón, usted no es solamente esta coraza externa con la cual la gente lo puede ver. Dentro de usted hay dos entes espirituales, conocidos como espíritu y conocido también como el alma. Ahora bien, ¿qué es el espíritu del hombre? El espíritu del hombre no es otra cosa que la parte que Dios, que es espíritu, le entregó al hombre para que el hombre pueda tener comunión con él. Por eso es que usted hoy puede alabar a Dios. Por eso es que usted hoy puede glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios le dio de su espíritu para que usted tenga comunión con Dios. Ahora bien, el espíritu es un ente inmortal, así como Dios es eterno.